Noches con todos nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿No pueden confirmar por el chat si me escuchan bien, por favor? Acá solamente un sí. Ok, perfecto. Acá Felipe nos dice que nos escucha bien, entonces perfecto. Que tengan todos muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra charla informativa presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. El tema de hoy será la transformación digital y su impacto en las áreas de recursos humanos. Nuevos retos, nuevas respuestas. Esta charla estará a cargo de Juan Pablo Sanguinetti, Country Manager en Welcome, fundador de Bench Group Perú y principal expositor de nuestro nuevo programa de Recursos Humanos 4.0. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, la puedan dejar en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, y al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. También al final de esta charla pondremos una encuesta de satisfacción a la cual podrán entrar escaneando un código QR que vamos a poner en sus pantallas y que también les vamos a enviar por el chat. Agradecería muchísimo que la puedan responder. Ahora sí, sin más preámbulos, le doy el pase a Juan Pablo. Juan Pablo, vamos contigo. Hola Ignacio, bueno, buenas tardes o buenas noches. Ahora ya me puse prolijo, puse el fondo que corresponde del TEC, que recién no lo tenía, y buenas noches con todos. Y muchísimas gracias por la posibilidad de compartir esta reunión con todos ustedes. Esto es una charla que por un lado tiene dos propósitos. Una es compartir con ustedes el entusiasmo que tenemos por poder poner en consideración un programa de educación ejecutiva con el que estamos muy entusiasmados trabajándolo, y al mismo tiempo instalar algunos temas que son algunos que vamos a ir abordando, pero porque ocupan un poco el centro de la agenda de la gestión en las organizaciones y en las áreas de recursos humanos. Y vamos a hacer ese recorrido, vamos a compartir un poco algunos ejes de lo que hoy son temas de agenda y de enfoques que creemos que hay que darle a este desafío, y luego sí vamos a entrar en algunos detalles de cómo es la propuesta del programa propiamente dicho. Le hemos puesto por título al programa esta de Recursos Humanos 4.0, y ahora les contaré un poco más por qué viene ese nombre a colación. Tomando un poco lo que decía Ignacio, complemento un poco la presentación. Mi nombre es Juan Pablo Sanguinetti y yo tengo diversos sombreros. Se dan cuenta por mi forma de hablar, que no soy peruano, soy argentino, pero trabajo desde hace ya casi 10 años por y para el Perú, viajando con mucha frecuencia, tanto por Argentina como por Perú y algunos otros países de Latinoamérica. Y dentro de estos sombreros tengo estos dos en este momento. Por un lado estoy a cargo de una empresa que se dedica a temas de desarrollo y cambio organizacional como es Welcome, y además estoy fundando el Nodo Perú de una nueva propuesta para la comunidad de recursos humanos que es el Bench Club. Después el resto les contaré, o podrán ver en el perfil de LinkedIn alguna otra información complementaria. Pero la idea va a ser meternos un poco en qué es lo que está pasando y por qué hablamos de nuevos retos y de nuevas respuestas. Yo creo que a modo de marco general, de transformación digital se viene hablando hace ya bastante tiempo. No es un tema que irrumpe ahora en las agendas. Sin embargo, uno podría pensar esto como en tres tiempos. Hubo un primer tiempo en el que, de alguna manera, podríamos decir que recursos humanos llegó un poco demorado al tema, llegó último en la cola del tren, porque los procesos de transformación digital tuvieron más impacto en las áreas más transaccionales o más del negocio, o bien de administración del negocio, y entonces uno podía ver mayores desarrollos tecnológicos y mayor dedicación de recursos a las áreas comerciales, a las áreas de operaciones, a las áreas de logística, a las áreas de administración, y quizás recién después vino recursos humanos a ocupar un lugar en esa agenda de estos hace algunos años. Algunas organizaciones un poco más pioneras empezaron a darle cierto impulso al tema, y en algún momento dado apareció la pandemia. Y la pandemia, más allá de que ha tenido un costo altísimo medido como se mida, ha tenido impactos en la manera de trabajar, y donde la digitalización claramente mostró su impacto en la manera en la que las organizaciones fueron resolviendo los desafíos que se planteaban. Siempre nos quedará como duda casi de posverdad, si se quiere,
o como una hipótesis es qué hubiera pasado si una pandemia como esta nos hubiera tomado hace 5 o 10 años atrás, cuando los niveles de tecnología eran diferentes, y cómo lo hubiéramos resuelto. Lo cierto es que nos tocó en esta situación, y esto nos impone nuevos retos, porque hubo un upgrade tecnológico en prácticamente todas las compañías, sobre todo hubo un upgrade tecnológico en las personas, que aprendimos a comunicarnos, aprendimos a interrelacionarnos y a trabajar con un abordaje hacia lo digital mucho más dedicado que antes, y estos son muchos de los nuevos retos que nos vamos a introducir en este momento. Sí, una nota para que nos podamos manejar. Ustedes verán que están las pantallas abajo para que puedan hacer preguntas o que pueda estar el chat, así que si alguno de ustedes tiene algún punto en particular sobre el cual quiere o preguntar o hacer un doble clic y detenernos, con todo gusto, por la parte de preguntas y respuestas o por la parte del chat, nos lo dejas saber y lo vamos abordando. Haciendo un poco de historia, y acá viene a cuento por qué 4.0, es porque uno podría reconocer que a lo largo de la historia moderna de la humanidad hay como 4 revoluciones tecnológicas. La primera, que tiene que ver con la mecanización y la máquina de vapor; la segunda, con la incorporación de la electricidad a los sistemas de producción y, por supuesto, de vida; la tercera, que tiene que ver con la incorporación de la informática; y esta última, que es la de la digitalización, que sería la cuarta revolución, y por eso estamos hablando de los recursos humanos 4.0, que es cómo los recursos humanos, las áreas de recursos humanos, las prácticas de recursos humanos, se ponen a tono los tiempos que corren. Y por eso hablamos de incorporar variables como Internet de las Cosas, realidad virtual, realidad aumentada. Ahora nos vamos a meter un poquito más en eso, como dispositivos que antes estaban encapsulados solo a disposición de unos pocos expertos avanzados, quizás nerds, y hoy por hoy han cobrado protagonismo y empiezan a estar cada vez más a mano, porque además, como suele pasar en los procesos tecnológicos, lo que al principio es para pocos, luego es para muchos; lo que al principio es caro se va abaratando rápidamente, y por lo tanto pueden empezar a ser herramientas disponibles. Con esta lógica de pensar en esta cuarta revolución técnica o tecnológica es que le hemos puesto este nombre al programa. Esta curva que está acá, hace algún tiempo tomé contacto con ella y me parecía que era fantástica, porque podía graficar en una imagen potente lo que fue, lo que es y lo que probablemente sea. Lo que fue es lo que están viendo como la parte descendente de la curva, porque hoy Internet, social media, la vida mobile, el guardar o conectarse en la nube, ya no son cosas novedosas. Es más, imagino que si están en una reunión como esta, es porque estos temas les resultan familiar y probablemente los estén usando. Lo que empieza a aparecer, digamos, en estos colores verdes o azules, empiezan a tener que ver con aceleradores de innovación y de tecnología, que también, obviamente, ya empiezan a estar aquí, ¿sí? Que es toda la parte de blockchain, la parte de robótica, los drones, que por ahora están en ese momento donde, según el negocio o la experiencia de cada uno, ya resultan familiares, pero todavía están dentro del mundo de los, llamémosle, pioneros o innovadores. Y después esto se empieza a dividir. Lo que se encuentra dentro del campo que está más en negro son desafíos, problemas, eventualmente amenazas o temas sin solución. Y lo que está en la curva de abajo es lo que se está acercando, ¿sí? Y ahí van a encontrar montones de ítems. No nos vamos a detener en todos y cada uno de ellos, porque llevaría mucho tiempo y porque cada uno es un mundo en sí mismo. Pero ya podemos empezar a hablar de ciudades inteligentes, podemos hablar de el dinero 2.0, las instituciones 2.0, el transporte 2.0. Lamentablemente van a encontrar por aquí, y acá lo destaco un minutito, fíjense cuando hablamos acá de la ciberguerra, y digo lamentablemente porque el tema de Rusia y Ucrania nos pone frente a algunos de estos desafíos. Bueno, todo esto son las cuestiones en donde la transformación digital todavía no ha mostrado las cartas, son escenarios de futurología, pero nosotros también lo eran. Entonces, lo que uno podría imaginar si es un mero ejercicio intelectual,
podríamos también pensar que son tendencias que más tarde o más temprano van a ser realidad. Yo digo, no sé si alguno de ustedes se ha familiarizado o ha tenido o tiene el hábito de haber visto la serie Black Mirror. Y yo creo, esta es una opinión personal, que Black Mirror, así como está, va camino a cambiar de categoría dentro de Netflix, porque originalmente entró dentro del capítulo de ciencia ficción, y yo creo que de a poco va a pasar a estar dentro de la categoría de documentales, porque van a empezar a mostrar cuáles son las distintas realidades que están pasando. Este escenario tiene complementos o tiene notas de color. Esta es una de acá. ¿Sí? Son datos del año pasado, pero por ahora todavía son frescos y son útiles. No nos vamos tampoco a detener en cada uno de ellos. Solamente diré uno que cuando lo puse a revisarlo con detenimiento me resultaba simpático, que es que hay mucho más interacción en Tinder que en LinkedIn, lo cual permitiría sacar montones de conclusiones que no vamos a hacer en este momento, y que los dejo librado a vuestra imaginación. Pero digo, esto es la efervescencia que en este momento tiene la red. Haría un ejercicio mínimo. No nos vamos a quedar callados un minuto, porque con la aceleración con la que venimos, tómense 10 segundos. En estos 10 segundos había 2.800 suscriptores viendo Netflix en esta plataforma, había 20.000 personas tuiteando en Twitter, justamente, y todo esto habla de la intensidad y de la efervescencia de la red en este momento. Cuando uno se pone a hablar de transformación digital, si ponen transformación digital en Google, no les va a alcanzar la vida para leer todo lo que hay al respecto. Y yo tomé esta imagen porque me pareció que era una buena manera de poder sintetizarlo. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando, por un lado, de una enorme eliminación de la burocracia. Esto quiere decir que cada vez necesitamos menos pasos para poder resolver las cosas. En la medida en que exista la firma digital, el encriptado, el que uno sea autoadministrable y pueda tener autoservicios, yo ya no necesito presentar todo el papeleo y todas las aprobaciones que eran necesarias antaño. Y voy a poner dos ejemplos muy simples. Hace algún tiempo, un conocido mío tuvo un percance con el auto, chocó, y cuando tenía que hacer el trámite con la compañía de seguros, una de las cosas que decía era, no, pero esto va a ser engorroso, y va a ser tedioso, y hasta que vengan a verlo, y que hagan el reintegro. Y su hijo, 20 y pico, le dijo, papá, esto no es así. Y por supuesto tomó el celular, sacó una foto, mandó todo, y a las 2 horas le dijeron, su reclamo está siendo analizado, y a las 24 horas estaba aprobado y ya estaba con el reintegro de fondos. Hoy por hoy, y esto es un caso absolutamente verídico, tuve que activar una cuenta bancaria, la hice obviamente por WhatsApp en el transcurso de horas. Esto es transformación digital. Transformación digital es paperless. Transformación digital implica poder tener todo en la nube, todo digitalizado y no tener que dedicarse tiempo ni a firmar ni a acumular papeles. Transformación digital es poder pensar de manera innovadora, porque toda la información está como disponible y puedo juntar una cosa con la otra solamente teniendo un poco de curiosidad y la capacidad de juntar cosas que no parecieran evidentes. Transformación digital implica poder achicar los procesos y al mismo tiempo empoderar a la gente. Porque además, y yo pongo un ejemplo también que es lo más probable, es que si ustedes quisieran, aunque no lo supieran, podrían mandarle un mail a Elon Musk poniendo elon.musk@tesla o emusk@tesla o 3 o 4 combinaciones.
Y eso implica que podemos estar listos para empoderar a la gente a resolver. Hablamos de la vida mobile, hablamos de la nube, y hablamos de cambios en los modelos de liderazgo, justamente porque todo esto está en este momento de turbulencia con apoyo de la tecnología. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, implica todo esto abocado a la gestión de las personas en las organizaciones. Hasta acá más o menos vamos bien. Quiero ver si hay comentarios. Por ahora no, así que estamos bien. Bien. Salgo de aquí. Acá. Cuando uno lo piensa en la vida organizacional, uno podría pensar que, como decíamos hace un ratito, el primer foco de la transformación digital estuvo puesto en los tópicos del mercado. Y tenían que ver con esto. Tenían que ver con poder entender primero, atraer y fidelizar a los clientes que teníamos. Era poder utilizar todos los dispositivos y todas las redes, todos los canales para poder dar visibilidad a las marcas. Tenía que ver con poder dinamizar y tener trazabilidad y celeridad en todo lo que es logística de pagos y logística de distribución. Tener data analytics sobre los clientes y los mercados. Tener trazabilidad y, por supuesto, rentabilidad monetarizada. Cuando uno lo piensa puertas para adentro en lo que es la gestión de las organizaciones, el foco empieza a ser por el lado de la automatización de los procesos, y automatización implica gobernabilidad, achicamiento de costos, trazabilidad, robotización, todo esto. Hablamos de empezar a tener datos para poder medir cómo están los procesos y cómo son los desempeños de los procesos, los rendimientos de máquinas y herramientas y de las personas, además en tiempo real, con la trazabilidad y controlabilidad que esto genera y permite, y por supuesto su impacto monetario, porque esto nos permite tener cada vez más claro qué tipo de recursos son los que nos generan más valor en los procesos que estamos implementando en las compañías. En esta línea hay algunos datos. Aquí van a encontrarse las fuentes, todo este material va a estar disponible, pero esto es Perú 2021. Y fíjense que la gente de RTM lo puso de manera muy potente. La curva de arriba nos habla de que hay un razonablemente medio, si se quiere, nivel de conocimiento sobre qué es la transformación digital. Digo razonablemente medio porque si sumamos a mucho y bastante como indicadores positivos, ¿sí?, podríamos pensar que entre ambos no llegan al 50%. ¿Sí? La suma da un 45%. Sin embargo, si lo comparamos con la línea de abajo, que daba antes 41, estamos hablando de que hay un cierto incremento. Esto quiere decir, hay más conocimiento. El problema lo tenemos con la línea de abajo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ya la curva está más orientada hacia la izquierda y tenemos muy poca gente que ha logrado un nivel de madurez. Es casi ínfimo, es la variable más pequeña. Por suerte, hay muchas organizaciones que están en pleno proceso, pero todavía tenemos más del 50% de estas muestras que están dando sus primeros pasos o recién en los pasos de tomar conciencia. Esto quiere decir que sabemos más de lo que hacemos o de lo que somos capaces de hacer. Y para esto es necesario poner aceleradores, y para esto además las áreas de recursos humanos tienen un peso fortísimo en que esto adquiera la dinámica y la velocidad que tiene que tener. ¿Sí? Sobre todo porque si vamos al gráfico de arriba a la derecha, todo el mundo coincide en la importancia. Entonces, tenemos cierto conocimiento
estamos avanzando un poco más lento, aun cuando somos conscientes de que realmente es importante. Y fíjense el último de los gráficos, ¿sí? Son además procesos relativamente largos. Y esto no es un tema menor por dos cosas. Primero, porque tienen impacto en lo cultural y los procesos de transformación digital no son la mera incorporación de hardware y software de última generación. ¿Hace falta tecnología? Sí, de todas maneras. No es suficiente tener toda la tecnología. Si nosotros tenemos esa tecnología y lo que terminamos haciendo es todos los cuadros en Excel para después volcarlos en el CRM. Tenemos que instalar una cultura orientada a la transformación digital. Y en temas culturales, recursos humanos claramente tiene que ser un invitado en la mesa. Cuando hablamos de los procesos de cambio, y seguimos con data relativamente fresca, estamos hablando de esto. Por supuesto es una encuesta de elección múltiple, por eso da mucho más que 100%. Pero fíjense cómo el grado de conciencia resulta insuficiente si no lo podemos poner en práctica. Y por eso el desafío es ver cómo hacemos para poner en práctica los procesos de transformación digital. Cómo le damos un lugar con sentido de urgencia en la agenda y cómo le damos una estrategia. Yo, y esta es una opinión personal, abriría el debate respecto al tema del presupuesto, porque cuando uno lo piensa en términos culturales, cada vez más hay herramientas que van abaratando su costo o que van teniendo versiones freemium o que tienen proveedores de nicho en donde lo económico empieza a encontrar alternativas, que no implica siempre ir hacia las grandes marcas con sus correspondientes presupuestos. Y acá es donde recursos humanos de alguna manera tiene un juego importante para poder hacer, porque esto está planteado no como el journey del empleado que vamos a ver en un minuto, sino es en dónde recursos humanos tiene que apalancar su propuesta de valor. Por un lado, en instalarse como un jugador de peso en el liderazgo estratégico. Como decía hace un ratito, transformación digital no es munirse de hard y soft. Eso es necesario, es condición mínima necesaria, pero no es suficiente si uno no genera una transformación digital, como decíamos hace un rato. En la nube, autoadministrable, mobile, sin burocracia, con la gente empoderada. Esto requiere intervenir, hackear los diseños organizacionales, porque los modelos tradicionales difícilmente puedan dar respuesta y ya están flaqueando y mostrando fisuras, porque además, y las nuevas generaciones son mucho más desafiantes respecto a qué ofrecemos como propuesta de valor y como experiencia a los empleados, que después sí tiene estos últimos capítulos, que es, hay que tener capacidades digitales, hay que poder gestionar todo esto con el conocimiento técnico, y además empezar a tener el acceso a las herramientas y a los indicadores. En esta misma línea, fíjense, y acá es Cámara de Comercio Exterior de Perú, datos también de este año, fíjense que en términos de capital humano e investigación, no dan bien los resultados. Tenemos mucho o hay mucho todavía por mejorar para poder estar a la altura cuando se van midiendo las distintas categorías. Y acá me pareció fantástico esta frase que encontré hace un tiempo de Westerman, cuando miraba un poco su libro de Leading Digital, porque cuando hablábamos de transformación digital, lo que estábamos hablando es de esto, y la metáfora me parece que es clara, es un cambio de mindset, es una manera diferente de trabajar, no es hacer las cosas más rápido. Para quienes hayan estado alguna vez cercano al tema del agilismo, imagino que muchos de ustedes deben haber o deben estar trabajando con estas metodologías, deben tener bastante claro que ser ágil no es ser más rápido. Por ejemplo, es mucho menos burocrático. Es mucho más de ir, probar, aprender, equivocarse rápido, aprender rápido y probar de vuelta. Y por eso el foco de este modelo de transformación digital
va a estar más focalizado en cómo se generan los procesos de transformación que en un enorme bombardeo de información digital. Aunque igualmente nos vamos a meter en alguno de esos temas. En esta línea, y de a poquito como andamos de tiempo, Ignacio, creo que deberíamos ir pensando en unos minutos más para empezar a cerrar, ¿correcto? Sí, vamos. Problema. Bien. Esto provisto por Deloitte me pareció bastante gráfico, porque por eso hablábamos de que la transformación digital es más transformación que digital. Porque de alguna manera lo que aparentemente sucede es que la tecnología es mucho más veloz en su proceso evolutivo que la gestión de los negocios. Esto que es lo que aparece, ¿sí? Cuando uno lo mira con una doble lupa y lo pone con cierto detenimiento, lo que aparece es esto. La tecnología está creciendo a un ritmo fenomenal. Los individuos, estamos como individuos adoptando la tecnología a una velocidad bastante razonable. Y si no piensen, ¿cuántos de ustedes tienen hoy en sus hogares tecnología más o menos similar para uso individual que la que tienen en las empresas? Si uno lo piensa algunos años atrás, era clara la diferencia. Nadie tenía, ¿sí?, una Pentium 2. Para los que son jóvenes parece que estoy hablando de arqueología, ya lo sé. Pero nadie tenía una Pentium 2 en su casa y tenía que ir a la empresa para adquirir esa tecnología. Hoy la mayoría de ustedes debe tener una notebook que no tiene nada que envidiarle a la que le proveen en la oficina cuando no es la misma. Por supuesto, esto depende mucho de los negocios, porque en algunos han evolucionado y ya tienen muchos de estos dispositivos que están funcionando. Los negocios están de alguna manera acercándose y por supuesto hay un desafío respecto a lo que son políticas públicas. Y lo pongo a propósito porque esto que está planteando Deloitte trasciende las geografías y trasciende los gobiernos actuales. Y esto lo digo para que uno no diga, bueno, lo que pasa es que nosotros. Sí, el nosotros es aplicable, pero esto es bastante más genérico que una situación contingente. La idea es poder trabajar algunas cuestiones de marco y después pensar los distintos capítulos que tiene el viaje del empleado, el employee journey, a lo largo de toda su vida, llamémosle útil e inclusive extendida, del relacionamiento de cada uno de los empleados con las organizaciones. Y frente a esto hay montones de herramientas, y este de acá es un gráfico, no digo sencillo, pero que de alguna manera sintetiza de manera bastante comprimida los distintos capítulos en los que la tecnología tiene cosas para aportar, que van desde el proceso previo del pre-employment, cuando uno empieza a pensar, ok, ¿y qué necesito? ¿Y cómo me presento en el mercado? ¿Y qué pasa con la marca de empleo, marca empleadora? Todo esto que de alguna manera va conformando un escenario previo. Todo lo que es la experiencia de reclutamiento. Y hoy hay montones, ¿sí?, de experiencias en donde el reclutamiento se puede hacer de manera digital casi full, por no decir full. Y me gustaría en algún momento dado, para aquellos que nos acompañen en el programa, vamos a traer invitados que nos van a contar sus experiencias y en algunos casos hablan de cómo algunos de estos capítulos están totalmente digitalizados y van a compartir sus conocimientos, sus prácticas, sus tropiezos y sus aprendizajes. Luego vamos a recorrer todo lo que es la experiencia propiamente dicha, con lo que son los programas de los procesos de desarrollo, de evaluación de desempeño, etcétera, etcétera. Y luego cómo se hace el capítulo posterior, lo que uno podría llamar la experiencia del alumni, ¿sí?, del post-proceso de trabajo. Para todas estas instancias,
el área de recursos humanos y el área de tecnología tienen mucho para aportar y tienen mucho para hacer. A medida que se va pasando de un modelo, llamémosle anterior, para no decirle viejo, a un modelo digitalizado, lo que empieza a cambiar en las áreas de recursos humanos es esto de aquí. Se pasa del triángulo al rombo. ¿Por qué? Porque la parte de administración es cada vez más robotizada, autoadministrable, cada vez necesitamos menos tiempo, menos dinero, menos gente que se ocupe a los temas de administración y a los temas transaccionales, y donde recursos humanos agrega valor en la medida en que trabaja en los dos niveles de arriba. Por supuesto, los números son didácticos o estadísticos, pero los invito antes de empezar a terminar, para poder presentar un poco cosas del programa específicamente, para que piensen un instante hoy, en vuestras organizaciones, ¿cómo es la distribución de dedicación de las áreas de recursos humanos? ¿Cuánto se parece al triángulo? ¿Cuánto está transicionando? ¿Y cuánto ustedes dirían que ya está dentro del modelo de rombo? Pues los procesos de transformación digital deberían conducirnos hacia allí, porque además los dos primeros niveles son aquellos en donde por ahora el talento y la sensibilidad, la tecnología no ha logrado sustituirlas. Probablemente la tecnología de escenarios, pero no define estrategias. Y probablemente, por no decir de manera segura, sí puede haber situaciones de medición de desempeño de todas maneras, pero la sensibilidad del management y lo que recursos humanos tiene para aportar sigue siendo insustituible. Con lo cual, de a poquitito, me quedan un par de cositas para poder cerrar y presentar el programa. Estos son desafíos que las áreas de recursos humanos tienen por delante, y fíjense cuántos de estos desafíos que hoy están instalados requieren o se nutren de la transformación digital y de cómo articulamos las prácticas de recursos humanos con los procesos de transformación digital. En esto nos vamos a ir metiendo específicamente. Antes de empezar con la parte de presentación propiamente del programa, me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta. Había algo en el chat, pero creo que eras tú, Ignacio, preguntando si había algo. No sé si hay alguna pregunta, creo que por ahora nada. Por el momento no. Esperemos en la sección de preguntas y respuestas. Perfecto. Entonces, la idea es poder trabajar en estos 4 capítulos. Por un lado, vamos a empezar a ver qué está pasando a nivel macro, qué está pasando a nivel micro, y cuál es el desafío que los líderes de las organizaciones y en particular de recursos humanos tienen que enfrentar y cómo hacerlo para que esto deje de ser algo del conocimiento para pasar a ser algo de la acción. En un segundo capítulo nos vamos a poner a trabajar en los distintos componentes y etapas que hacen a la Digital Employee Experience, o sea, el journey del empleado y la interacción con las distintas herramientas que la tecnología brinda, y cuáles son los nuevos desafíos que surgen a partir de esto. Y acá empiezan a aparecer montones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con el trabajo híbrido? ¿Qué va a pasar o qué está pasando con las evaluaciones de desempeño? ¿Qué está pasando con la gig economy y la posibilidad de que una persona tenga varios patrones al mismo tiempo? ¿O qué puede pasar con las contrataciones en donde viene una empresa de afuera y me contrata a mí, que estoy trabajando en mi casa, y me quiere pagar en dólares, en una cuenta afuera? Bueno, hay montones de cosas que hoy están instalándose y no tienen respuesta. Y lo último con el que nos vamos a meter es cómo se llevan adelante los procesos de cambio. Porque hay metodologías que ayudan a minimizar las resistencias y a abaratar los costos. Y cuando me refiero a abaratar los costos, no es solamente económico.
es poder retener al talento, es poder tener a la gente engaged con el proceso que se está haciendo, y ahí vamos a ir trabajando los distintos capítulos y las distintas herramientas que permiten llevar adelante un proceso de change. La verdad que tengo un enorme gusto de poder estar coordinando este programa porque hay un plantel de profesionales expertos que realmente son de primera. Aquí están los que van a estar dando las clases, vamos a estar distribuyéndonos entre nosotros 5. De todos ellos van a tener sus perfiles en LinkedIn. Además hay de distintas nacionalidades, porque hay de Perú, hay de Argentina, hay de Chile. Todos tienen o tenemos experiencia en línea, experiencia en implementación de programas, con lo cual la idea es poder mezclar conceptos y tendencias con casuística concreta al respecto, donde nos vamos a meter con People Analytics, nos vamos a meter con el impacto en las compensaciones, y la idea además es que a las clases que vamos a ir teniendo las podamos complementar con intervenciones y con masterclass de algunos expertos, en donde va a estar Paula Molinari, que va a estar hablando justamente de las tendencias macro y los nuevos desafíos de los líderes. Con Sergio vamos a ver todo lo que son los modelos disruptivos, las innovaciones y cuestiones asociadas a People Analytics. Y con Gabriel Regalado vamos a estar viendo qué está pasando en el mercado local, en las organizaciones. Y cómo están respondiendo frente a todos estos desafíos. Con lo cual, esta va a ser la arquitectura general del programa. Y creo que antes de cerrar, estaba esta parte, y creo que esta parte, Ignacio, te la dejo a ti, salvo que haya alguna duda, alguna pregunta o alguna consulta. Sí, pero ¿me dejas compartir a mí la pantalla, por favor? Por supuesto, dejo de compartir yo y esta parte te la paso a ti. Ok, perfecto. A ver, dame un segundo. Listo. A ver, sí, entonces acá le quiero dar el pase a Karen Vilca. Karen, estamos contigo. Hola Ignacio, buenas noches. Gracias por el pase, buenas noches con todos. Mi nombre es Karen Virca, soy la asesora comercial del programa de transformación digital para recursos humanos. Luego de la exposición de Juan Pablo, quería comentarles un poco acerca del programa. Les cuento que el inicio del mismo es el 1 de septiembre y estamos finalizando clases el 27 de octubre. En total serían 7 semanas de clases, 60 horas lectivas. Las clases son síncronas, es decir, se tienen que conectar en vivo por Zoom los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Sin embargo, también tenemos algunas sesiones asíncronas. Quiere decir que ustedes tienen que revisar material previo a clases solo para algunas sesiones. Además, también van a tener asesorías y finalmente la exposición del proyecto final. Como les indiqué, las clases martes y jueves de 7 a 10 de la noche, la modalidad es online en vivo por Zoom, para que conozcan un poco más del temario y de los profesores que ya los presentó Juan Pablo. En el chat les van a enviar el brochure del programa. El precio es de 6.700 soles. Sin embargo, para ustedes, los asistentes a esta charla informativa, tenemos un descuento especial. El día de mañana les vamos a estar informando sobre este descuento con este precio final. Cabe resaltar que tienen dos maneras para pagarlo. Pueden pagarlo al contado o lo pueden financiar en cuotas sin intereses. El financiamiento es directo con UTEC. Por el chat también les van a enviar unos links de WhatsApp, los cuales, si ustedes le dan clic, les envía directamente a mi WhatsApp, Karen Vilca, o al WhatsApp de Marisabel Mamani, quien es la otra asesora del programa. Cualquier duda, desde ahora, nos podrían escribir para poder ayudarnos. Muchas gracias y esperamos tenerlos en este programa. Excelente, gracias Karen. Perfecto, entonces vamos a ir entrando a la sesión de preguntas y respuestas. Acá nuestros invitados, los invitamos a que puedan ir dejando sus preguntas y respuestas, pero una pregunta que nos están haciendo desde ventas, Juan Pablo, que hemos tenido acá desde que empezamos la campaña, es, ¿este programa exactamente para quién es? A ver, qué buena pregunta. A ver, este programa
tiene distintos posibles beneficiarios. Por un lado, es para la comunidad de recursos humanos en sentido amplio, sobre todo aquellos que estén transitando procesos de transformación digital y quieran encontrar actualizaciones y quieran encontrar herramientas. Es para aquellos que estén interesados en implementarlo y quieran minimizar los costos y los impactos. Es para las áreas justamente de change, que en algunas organizaciones existen y tienen quizás herramientas y formación para llevar adelante proyectos de change, y lo que necesitarían sería abrevar respecto a estos procesos alojados en recursos humanos. Puede tener interesado gente de tecnología que esté buscando viralizar o divulgar internamente los procesos de tecnologización de las empresas y necesiten tener un poco más de conocimiento de cómo funcionan las áreas de recursos humanos para que esos procesos de implementación tengan mayores chances de éxito. Podría ser para algunos consultores de empresas consultoras o independientes que estén interesados en aumentar su capacidad o sus herramientas de gestión para los servicios que prestan. Yo imagino que estos van a ser los perfiles que podrían sacar provecho de una propuesta como esta. Ok, excelente. Ya tenemos una primera pregunta acá en la sección de preguntas y respuestas de José Antonio. Ahí lo que dice es: ¿qué entidad regional o mundial mide el nivel de tecnología digital que tiene mi empresa? Mira, no hay en este momento, como si, por ejemplo, uno podría pensar en normas ISO, no hay una organización mundial que mida los niveles de madurez digital, como si fuera una suerte de criterio de validación genérico. Sí hay distintas herramientas que nosotros utilizamos. En algunos casos hay cosas de McKinsey que están muy bien desarrolladas, hay algunas cosas de Deloitte, algunas cosas del MIT, que permiten usar recursos para saber dónde uno está parado en términos de transformación digital, con foco en recursos humanos. Y digo con foco en recursos humanos porque probablemente sea más difícil tener una medición de una empresa entera. Pero insisto, son herramientas de algunas de las consultoras globales que vienen trabajando en estos temas. No hay un organismo que haga una validación a nivel internacional, una certificación a nivel internacional al respecto. A ver si hay alguna cosa más. Creo que no, de preguntas nada. A ver, mientras nos vayan otras preguntas, otra cosa que nos han preguntado acá en ventas es, ¿este programa ve la transformación digital como un proceso, como un cambio de mentalidad? ¿Y qué tipos o veremos algún tipo de herramientas tecnológicas que se aplican a los recursos humanos? Y ahí yo te diría que todo es correcto. Quiere decir, por un lado, los procesos de transformación digital son procesos. Y eso implica entender las relaciones de causa y efecto que los distintos componentes del proceso tienen, los tiempos que llevan, cómo se articulan. Pero son cambios de mentalidad porque hay que operar de manera digital y resolver los desafíos de manera digital. Con lo cual, es un cambio de mindset, también es un proceso y también requiere aspectos instrumentales. Con lo cual, la idea va a ser que a lo largo de los encuentros podamos tener herramientas que permitan ver cómo se está trabajando a nivel digital con prácticas concretas, ¿sí? Con herramientas. Acá Felipe hace una pregunta. Yo te diría que dividiría la respuesta en dos. Creo que hay mejores experiencias. Aquí la pregunta es: experiencias en transformación digital en oficinas de recursos humanos del gobierno o Estado. Si hablamos de, en general, sí hay algunos casos en países más centrales, como puede ser Europa o Estados Unidos, algo de eso hay. Latinoamérica está corriendo un poquito de atrás, sin embargo, hay algunos casos al respecto. En particular, yo estoy más cercano de un proceso que se está desarrollando en OCE,
en este momento en la oficina de contrataciones, donde hay un proceso de digitalización en gestión, en términos de know-how y desarrollo de capacitación, o sea que ese tipo de cosas están funcionando. Creo que son como los primeros pasos. No he visto hasta el momento desarrollos que uno diga, wow, estos son world class. Creo que probablemente estén más afines a esa encuesta que decíamos, Felipe, hace un rato, que es que haya más conocimiento de que hay que hacerlo, que capacidad de llevarlo a la práctica. Y ahí no solo por una cuestión de presupuesto, porque ojalá el problema sea el presupuesto y cómo conseguir que algún organismo multilateral como el PNUD o el BID puedan asignar fondos. Me parece que todavía hay una instancia de madurez anterior. Sí, yo creo que en educación, salud reconozco, realmente no quisiera dar una opinión desde el desconocimiento. En educación hemos tenido alguna experiencia más corta, hay buenos intentos, no tengo información fiable como para aventurar una respuesta con precisión. Gustavo, Gustavo pregunta, ¿qué es lo negativo que traería la transformación digital en el entorno mundial? Varios empleos actuales fósiles. Mira, te estás metiendo en el corazón del debate, y además es un debate genial porque tiene de un lado a Elon Musk y al otro lado a Mark Zuckerberg. Mientras Elon Musk cree que vamos hacia un mundo básicamente fantástico, y que esto lo único que va a hacer es una reconversión genial, Zuckerberg tiene una mirada bastante más escéptica, diciendo que cuidado que no nos estemos pegando un tiro en el pie. Yo creo que me pondría en una posición un poco más intermedia. Yo creo que hay trabajos que claramente van a desaparecer y que hay trabajos que van apareciendo. Hace 5 años, si alguien hubiera dicho que trabaja de community manager, hubiera tenido que dar un montón de explicaciones porque pocos sabían lo que significaba. Hoy yo le tengo que explicar a mis hijas que era ser un ascensorista. Y cuando yo era niño existían los ascensoristas y vestían muy elegantemente. Creo que si uno lo piensa a nivel social o demográfico, probablemente haya algún inconveniente serio si no se alfabetizan digitalmente las comunidades. De todas maneras, nuestro enfoque va a ser un enfoque más orientado a la empresa. Entonces ahí va a ser más fácil poder implementar procesos de reconversión, sobre todo con aquellos trabajadores que sean actitudinalmente positivos. Y en esto quiero decir aquellos que tengan conciencia de que tienen que encarar el desafío y que tengan la actitud curiosa de poder hacerlo. Creo que aún aquellos que puedan tener inclusive más edad, y uno podría decir, bueno, ya son fósiles, como tú mencionas, yo no creo en la obsolescencia de la edad, creo en la obsolescencia de la actitud. Entonces creo que en el momento donde uno dice, ya está, no necesito aprender más nada, ahí empezó su proceso de obsolescencia. Creo que es posible perfectamente reconvertirse en ese aspecto, pero sí es cierto que algunos trabajos van a desaparecer, y eso va a haber que estar atentos y poder pensar en qué funciones nuevas le damos a las nuevas personas. Obviamente con la robotización empiezan a aparecer herramientas que suplantan al ser humano. Hoy empiezan a aparecer, por ejemplo, crónicas deportivas que uno no podría diferenciar si están escritas por un robot o por una persona. ¿Sí? Eso puede parecer. De hecho, mientras estábamos preparando, ultimando detalles, yo estaba mirando el partido de tenis entre Nadal y Djokovic, y posiblemente en una crónica, en un diario, podría aparecer cómo fue el resultado, cuánto tiempo duró. Todo eso lo va a reemplazar un robot. Ya lo está haciendo. Ahora, destacar el coraje de Nadal, destacar el fervor del público, eso no lo va a hacer ningún robot. Entonces, de eso se trata para poder mantener cierto nivel de vigencia en los procesos de transformación digital. Tenemos una pregunta, Frida. Sí, Frida. La respuesta es doblemente sí, triplemente sí.
A ver, la primera y la tercera van de la mano. Quiere decir, cuando uno piensa en People Analytics tiene como 2 capítulos, y de hecho vamos a dedicarle 2 reuniones específicas a People Analytics, porque realmente es importante. Creo que es el tema uno de los temas a los que más foco le vamos a dar. ¿Y por qué digo que se enganchan la primera y la tercera? Por las dudas, digo, Frida pregunta, ¿nos van a enseñar técnicas o herramientas de predicción para procesos de recursos humanos? ¿Cómo implementar la transformación digital y People Analytics? Digo, People Analytics tiene, por un lado, la parte descriptiva, en donde uno puede tener la información y a partir de la analítica de datos poder entender lo que está pasando. Eso es parte de People Analytics, empezar a ver cómo correlaciona lo que hemos hecho con una variable A o con una variable B. El segundo paso es ver qué de esto me permitiría poder hacer apuestas a futuro. Por ejemplo, qué va pasando cuando la gente se empieza a bajar de los cursos de capacitación, o qué va pasando cuando voy a tener gente en los procesos de inducción que se baja antes de tiempo. Y entonces puedo decir, con esta merma que estoy teniendo, no voy a tener dentro de 2 meses al personal necesario para encarar tal o cual proyecto. Entonces, por eso se complementan la primera y la tercera. La segunda sí, en el último capítulo, cuando hablamos de Change Management, porque implementar transformación digital es un proceso de cambio, y por lo tanto vamos a trabajar los procesos de cambio son 5 etapas. En general hay una metodología con la que nosotros abrevamos, que es la metodología del ADKAR, que es un acrónimo de 5 etapas, que permite identificar cómo primero hay que tomar conciencia de los efectos del cambio, luego hay que generar aspectos motivacionales, la D es de desire, después hay que tener el conocimiento para poder hacerlo, luego hacerlo, que son las habilidades, y después reforzarlo. Entonces sí vamos a ir viendo esos capítulos para que cuando uno decida acometer un cambio en este aspecto, tenga esas herramientas para poder hacerlo. Bien, acá hay una pregunta de Felipe que dice, ¿la transformación digital implicaría un despido masivo del personal no digitalizado? Con el presidente del sindicato, ¿cómo los convencemos de aceptar la incorporación de la transformación digital? Bien, no hemos logrado convocar dentro del cuerpo de expertos a David Copperfield, con lo cual hay algunos aspectos de lo que estás preguntando, Felipe, que son casi mágicos, ¿sí? ¿Qué es lo que sí uno puede hacer? Y acá es un terreno delicado. Yo creo que va a depender mucho de cada caso. 2 cosas. El nivel de seniority del sindicato, del presidente del sindicato o su equipo de referentes respecto a el proceso de digitalización. Los hay algunos que pueden entender que esto es una tendencia que ya está instalada y que tapar el sol con el dedo no resuelve los temas, y por lo tanto uno los puede poner un poquito más permeables. Los hay mucho más cerrados. En esos casos hay que hacer un trabajo de awareness, tomándolo de procesos de cambio mucho más delicados al respecto. Yo creo que a la primera pregunta no te puedo dar respuesta genérica, porque depende mucho del sector de industria, además de cuestiones regulatorias. Quiero decir, hoy tercerizados es un tema que ocupa un lugar clave en esta realidad, todavía no está claro cómo va a terminar el proceso, con lo cual yo diría, específicamente todavía no es claro lo que va a suceder, y tomando lo que decía antes creo que si las organizaciones con algún sentido de responsabilidad apuestan a una propuesta de reconversión, las salidas no van a ser masivas y probablemente sean más vegetativas por procesos demográficos que políticas o económicas. Probablemente nos encontremos con algunas empresas más old school, si me permiten, que adopten posturas más old school y sí amparados con estos procesos de transformación digitales, podemos encontrar aspectos ahí. Pero me temo que no puedo dar una respuesta contundente porque creo que cada caso es un mundo en sí mismo antes de dar esas definiciones.
A ver, parece que no nos han llegado más preguntas. Ah, sí, acá acaba de llegar una más, de José Antonio, está la sección de preguntas y respuestas. Eh, a ver, yo creo que la respuesta es sí, pero. Esto quiere decir, hoy, aparte de videograbados, voz, pruebas en línea, hay reconocimiento facial que se puede aplicar a los procesos de selección y poder ir viendo cómo responde la gente a las caras, y eso claramente ayuda. Sí creo, pero este es un punto de vista personal, que todavía hay un espacio para la empatía, con lo cual de todos aquellos candidatos que uno tenga en un proceso de selección, en donde aplique inteligencia artificial, lleguen a una instancia final, yo creo que todavía la inteligencia artificial hay dos cosas que no han logrado reemplazar. Uno es el feeling, es la sensación cuando uno tiene que con esta persona me sentiría a gusto trabajando o no, y eso me parece que por ahora es feeling, y algo muy parecido es match cultural. Cuando uno dice, creo que esta persona hace match cultural con esta organización o no. Creo que todavía la inteligencia artificial no lo ha logrado reemplazar. Y es cierto que todavía hay un margen de error. Una de las cosas que me tiene entusiasmado respecto a este programa es que uno de los invitados que ya nos ha confirmado que va a participar es Ignacio Barangot, que es el director global de Talent Acquisition de Atento. Y tomo a lo que tú mencionas, José Antonio, porque Atento es una máquina de incorporar gente y tiene un nivel de tecnologización en los procesos realmente muy desarrollado, con lo cual Ignacio ya comprometió su participación y nos va a contar cómo están haciendo ellos, donde prácticamente todo lo hacen a través del celular. Porque además por los perfiles que incorporan necesitan tener eso como herramienta principal. Ahí vamos a tener un poco más de detenimiento al respecto. Ok, perfecto. Parece que ya no tenemos más preguntas, pero ya para cerrar, algo que nos han preguntado es, las personas que tienen el programa, ¿qué serán capaces de hacer o de lograr al finalizarlo? Mira, yo creo que depende de la realidad organizacional con la que cada quien esté trabajando. Lo más ambicioso va a ser que estén en condiciones de implementar procesos de transformación digital en las áreas de recursos humanos. ¿Por qué digo lo de depende de las organizaciones? Porque hay organizaciones que están en un nivel de madurez y que ansían ya poder empezar con esto o profesionalizar lo que tienen. En esos casos ya podemos hablar de que van a salir del programa con mejores herramientas para la implementación. Aquellas que estén en organizaciones que estén uno o dos pasos un poco más rezagadas al respecto, van a salir con herramientas para saber cómo se hace y cómo se vencen los obstáculos más habituales con los que uno se encuentra cuando los quiere implementar. Ok, excelente. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Ok, una charla excelente de verdad. También muchas gracias a todos nuestros invitados por sus preguntas, por su participación. Y bueno, ya con esto ya llegamos al final de la sesión. Esperamos poder verlos en el programa. Y no sé, Juan Pablo, ¿algunas últimas palabras para nuestros invitados? Yo compartiría solamente dos cosas. Me parece que estamos muy entusiasmados porque el programa que creo que estamos pudiendo proponer es un programa que combina de una manera equilibrada tendencias, conceptos, herramientas y casos concretos, que me parece que es un buen mix. Creo que el hecho de tener invitados, además de empresas que están operando al respecto, permiten tener ejemplos no solo de lo que habría que hacer, sino de lo que están haciendo, y creo que además el mix de expertos que contamos tienen esta riqueza de poder compartir distintas experiencias y información de primera mano, con lo cual creo que puede ser una muy linda experiencia, una experiencia nutritiva para poder compartir. Así que ojalá contemos con ustedes. Ok, perfecto, excelente. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Que tengan muy buenas noches. Esperamos poder verlos en el programa.
Les vamos a estar enviando esta grabación el día de mañana a los correos con los que se registraron y que tengan todos muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hasta la próxima.